Había o no había una vez dos hermanos, Hansel y Gretel, cuyos padres se abandonaron en un bosque. Hansel había marcado el camino con migas de pan, pero cuando fue a buscarlas, no halló ni rastro de ellas. Los miles de pájaros en el bosque se las habían comido y pronto los dos hermanos se perdieron. Anduvieron durante 2 días y 2 noches, terriblemente hambrientos, hasta que al tercer día encontraron una casita hecha toda de pan, con el techo de pastel y las ventanas de azúcar. «Sentémonos y comamos hasta llenarnos», dijo Hansel. «Yo comeré del techo y tú de la ventana, Gretel». Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, y hoy viajamos al reino de los dulces, algo apropiado teniendo en cuenta que se acerca la temporada navideña. A ratos nos guiará el hada del azúcar a través de las maravillas que hemos creado con esta sustancia vegetal, mientras que en otros momentos será más bien la bruja de Hansel y Gretel quien nos mostrará los momentos más amargos de nuestra historia azucarada. Y aunque existen muchas plantas que producen sustancias dulces, hoy vamos a centrarnos en la que mayor trascendencia ha tenido a lo largo del tiempo y del espacio, y de la que actualmente se obtiene el 80% de todo el azúcar mundial, la caña de azúcar o caña dulce, Saccharum officinarum. Sin embargo, antes de concentrarnos en ella, conviene aclarar a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de azúcar. Y es que hay varios significados posibles que están relacionados, pero que no son lo mismo, porque este término puede usarse de forma genérica o de forma muy concreta. Aplicado de forma más genérica y tirando de bioquímica, podría referirme a un azúcar como a cualquier mono u oligosacárido de sabor dulce, y hay definiciones que son incluso más amplias. No, tranquilidad, no vamos a dar una clase de ciencias hoy, pero basta saber que hay muchas moléculas que cumplen esta definición. Entre ellas, la glucosa, la fructosa, presente en un montón de frutas, la lactosa de la leche o la maltosa que se forma en los granos de cebada al germinar. Con todo, durante el episodio de hoy emplearé la palabra azúcar en sentido más estricto, más reducido, como sinónimo de una molécula muy concreta que corresponde a la sustancia cristalina que compramos en el supermercado o que viene en terrones o bolsitas para café o para té y que técnicamente conocemos como sacarosa. ¿Que te gusta el rollo bioquímico? Pues te aclaro que la sacarosa es un disacárido formado por una unidad de glucosa y otra de fructosa unidas entre sí. Este es el azúcar producido por la caña dulce, entre otras plantas, y el que despertó, para bien y para mal, al demonio goloso y ávido que llevamos dentro. Érase una vez una caña que vivía en una isla enorme, hoy la segunda más grande del mundo, llena de montes altísimos, algunos casi rozan los 5.000 metros, y junglas tropicales tremendamente biodiversas. Hace miles y miles de años, unos 42.000 como mínimo, una nueva especie de bípedos sin pelo llegó en barca a las costas de estas tierras y ya nunca las abandonó. En algún momento, no sabemos cuándo, este bípedo lampiño se encontró con nuestra protagonista clorofílica y le entró por el ojito derecho. Aunque en su versión silvestre los tallos de esta caña acumulan poco o nada de azúcar, cuando empezamos a cultivarla, hace unos 8.000, 10.000 años, según las hipótesis más aceptadas, su dulzura empezó a aumentar y a aumentar y a aumentar hasta convertirse en la hierba más dulce del mundo. Esta isla hoy se conoce como Nueva Guinea y la caña, cuyo carácter endulzamos hasta extremos insospechados, se conoce hoy como Saccharum officinarum, la caña de azúcar. He aquí la versión simplificada de la teoría más popular sobre el origen de esta planta, pero debo decir que no es la única. Hay quien incluso defiende que Saccharum ni siquiera estaba presente en Nueva Guinea antes de la llegada de los seres humanos. Y la caña de azúcar es que no nos pone las cosas fáciles. Para empezar, su genética es un caos. O, si prefieres la versión técnica, las cañas dulces son alopoliploides con evolución reticulada, que traducido viene a ser que en su interior contienen múltiples copias de material genético que pertenece a especies diferentes, pero que no tenían mucho problema para reproducirse entre sí, dando lugar a híbridos. Y esto ha pasado no una, sino muchas veces, dando lugar a un árbol genealógico azucarístico que más se parece a una red enmarañada que a un árbol, de ahí lo de evolución reticulada.
Por eso, las buenas gentes que estudian a esta planta definen sus orígenes como poco claros. Y sigue habiendo discusiones alrededor del género botánico al que pertenece, o sea, Saccharum, sin terminar de saber muy bien cuántas especies tienen cabida en él. Algunos dicen 6, otros 16 o más, o dónde están los límites de sus dominios, desde la región Indo-Pacífica nada más hasta abarcar África y Sudamérica también. Nada, lo que decía, que un soberbio caos. Sea como fuere, y empezase donde empezase el origen ancestral de nuestra relación con la caña de azúcar, durante los primeros milenios antes de la era común, el cultivo y aprovechamiento de esta planta se instala en el sureste asiático, donde aún hoy forma parte de la gastronomía, así como de ritos agrícolas y religiosos en distintas partes de Indonesia, por ejemplo Bali, Camboya o Vietnam. Pero no era esta una planta destinada a una existencia oscura y pequeña en un rincón único del planeta. Oh, no, no. Saccharum tenía madera, o mejor dicho, caña, de estrella mundial. Y su historia común con la humanidad no había hecho más que empezar. Una vez había un rey que tenía varias hijas. A la primera le preguntó, ¿cuánto me quieres? Tanto como al azúcar, dijo ella. Tanto como a la miel, dijo la segunda hija. Tanto como al sorbete, dijo la tercera. ¿Y tú cuánto me quieres? Preguntó por último el rey a la más joven de sus hijas. Te quiero tanto como a la sal, padre, respondió ella. Al oírlo, el rey arrugó el entrecejo y como ella insistió en su elección, negándose a cambiarla, la exilió al bosque. Existen muchas versiones de este cuento, pero esta en concreto se recogió en el norte de la India y Pakistán en el siglo XIX y contrapone los placeres de la vida, representados por el azúcar y los dulces, a las necesidades indispensables, como la sal. Y cuando digo indispensables, no bromeo. Aunque abusar de la sal no es en absoluto saludable, su consumo, a niveles razonables, no solo es placentero, sino necesario para nuestro cuerpo, que tiene hambre específica de sal. En cambio, y como bien sabía la hija menor del rey, prescindir del azúcar es perfectamente posible, aunque la vida se vuelva un pelín más aburrida. Como te decía hace rato, las fuentes naturales de dulzura son múltiples y también las fuentes de sacarosa. Pero me atrevería a decir que en el cuento que nos ocupa, el azúcar mencionado provenía sí o sí de la caña dulce. Pues la India es el lugar donde aparecen, que sepamos, las primeras técnicas para extraer el azúcar del jugo obtenido a partir del aplastamiento de los tallos de Saccharum officinarum. Ya durante el primer milenio antes de la era común, sabemos que aplastaban la caña en una especie de mortero grande, molino, yantra en sánscrito, operado a tracción animal. El líquido resultante se filtraba y se hervía lentamente en ollas, quemando los restos de caña o bagazo como combustible, porque es que no se tiraba nada, para aumentar la concentración de sacarosa. Este sirope es la melaza de caña dulce simple, pero si continúas concentrándola, llega un punto en que la sacarosa cristaliza y el resultado es un pan de azúcar más o menos oscuro y compacto, que en la India se conoce como gur o jaggery y en distintas zonas de habla hispana se llamamos panela, piloncillo o rapadura. Esta es la primera fase de refinado azucarero, que aún mantiene muchos compuestos interesantes, tanto a nivel gustativo como medicinal, si me apuras, además de la sacarosa pura y dura. El término anglófono para referirse a este azúcar poco refinado, jaggery, es un hermano lingüístico de nuestro azúcar, la palabra digo, e incluso el nombre botánico de la caña, saccharum. Todos ellos provienen en última instancia de un término sánscrito, sharkara, para hablar de azúcar cristalizado. Todo paso sucesivo del proceso buscará una sacarosa que sea cada vez más pura y privada de la melaza oscura, obteniendo un producto que palidece más y más hasta llegar al blanco nuclear que todos conocemos hoy. Para este refinado podías redisolver el azúcar y volver a hervirlo una y dos y hasta tres veces, añadiendo elementos a la olla para clarificar la sacarosa resultante, que hoy son componentes tipo cal o gases con dióxido de carbono, pero antaño podían ser huevos o leche o incluso sangre. Actualmente usamos centrífugas para ir separando la melaza de la fracción sólida a medida que ésta cristaliza y los distintos grados de azúcar morena que hoy puedes encontrar en el mercado, tipo turbinado, demerara o moscavado, aún conservan parte de su melaza original y salen de la primera o de la segunda o de la tercera cristalización durante este refinado. Como puedes imaginar, este es un proceso que gasta cantidades de energía considerables. Hombre, tanto hervir, pues mucho combustible necesitas. Pero el resultado tiene una ventaja notable respecto a la caña o al jugo directamente, que es que son altamente perecederos. El azúcar sólido, en cambio, puede viajar sin estropearse por el camino.
Esto lo convierte en un producto potencialmente interesante para el comercio, tanto a corta como a larga distancia. Con todo, no nos consta que sus vagabundeos llegasen hasta las civilizaciones grecorromanas. Algunos sí conocían la caña de oídas. Por ejemplo, Estrabón, en su geografía, que se compone en los primeros años justo antes o justo después de que empezase la era común, recoge el testimonio de un general que viajó a la India con Alejandro Magno en el siglo IV antes de la era común y que habla de cañas que producen miel. Descripción que podría corresponder perfectamente a Saccharum y a su jugo concentrado, la melaza. Pese a ello, no parece que la antigüedad clásica tuviesen azúcar en sus despensas y aún deberían pasar unos cuantos siglos antes de que este lujo asiático, literalmente, se instalase en Occidente. Un buen día, el rey justo, Josrao Anushirwan, salió a cazar y se separó de su séquito en pos de una gacela. Mientras la perseguía, vio un pequeño pueblo y, como tenía mucha sed, se acercó y pidió algo de beber en la primera casa que encontró. Una muchacha lo recibió en la puerta, entró de nuevo en la casa y exprimió un solo tallo de caña de azúcar. Mezcló el jugo con agua, lo vertió en una copa, lo espolvoreó con un polvillo perfumado y se lo llevó al rey. Esta historia, a caballo entre las noches 389 y 390 de las 1001 veladas que salvan la vida a Sherazad, es una de las pocas donde el azúcar no es un producto refinado que se compra en el bazar o que se consume en la mesa de los ricos y poderosos, sino que forma parte de la vida cotidiana de un pueblo pequeño, campesino, se supone que en Irán, dado que el soberano que se menciona en el cuento existió realmente y reinó durante el siglo VI. Las fechas, desde luego, cuadran. El azúcar ya era conocido en la Persa sasanida del siglo V y Saccharum se cultivó en varias regiones bajo control persa durante casi un milenio. Y es razonable pensar que fuese en estas tierras, que cayeron bajo dominio musulmán a mediados del siglo VII, donde se produjo el encuentro entre el Islam y la cañicultura, que se propagó luego hacia Occidente hasta llegar al Mediterráneo. Tenemos constancia de que se cultivaba en Siria, Palestina, en Egipto, en Chipre, en Rodas, en Creta o en Sicilia, mientras que en Al-Ándalus se establecerían cultivos de caña de azúcar entre los siglos X y XIV en determinadas partes de Granada, Almería o Málaga. No obstante, y a diferencia de lo que pasa en lugares como la India o incluso Oriente Medio, cuya historia y familiaridad con la caña de azúcar es más íntima, deberá pasar mucho tiempo antes de que en Occidente esta sustancia tan rara y lujosa y exclusiva se cuele en las despensas y en la imaginación de la gente normal y corriente. Esto tiene su reflejo en la tradición popular. Por ejemplo, si echas un vistazo a los cuentos más conocidos en España, notarás que casi siempre que se hace referencia a una sustancia dulce, se habla de miel, una olla de miel, pan con miel, etc., que era más familiar para las gentes de campo y de pueblo. En cambio, el azúcar sale a colación mucho más raramente. De hecho, si analizamos el empleo medieval del azúcar, podríamos clasificarlo casi junto a nuestras amigas las especias, en cuanto a su papel gastronómico y medicinal. Aparece sobre todo en boticas y especieros. De hecho, aún hoy se usa como excipiente en píldoras o siropes. Y también en las mesas de la gente adinerada, que exhibe como marca de clase y distinción en un sinfín de platos y dulces azucarados. Hola, mazapán. O incluso estatuas hechas con azúcar, por no hablar de confites, caramelos y un empalagosamente largo, etc. Aparece un gremio de especialistas del azúcar, los confiteros, para quienes la sacarosa no es solo un ingrediente más, sino el ingrediente protagonista de todo su trabajo, destinado a las mejores casas, a los paladares más selectos. Así, en el cuento inglés de Las tres cabezas del pozo, hay un pasaje que explica lo siguiente. La princesa deforme, al ver que su hermana había conseguido tanta felicidad al ir en pos de fortuna, decidió que debía imitarla. Tras contárselo a su madre, pusieron en marcha todos los preparativos, dotándola no solo de lujosos vestidos, sino también de dulces, azúcar, almendras, etc., en gran cantidad. A esta princesa mala le saldrá mal la jugada, porque es una egoísta y una malportada y no hay azúcar suficiente que compense el haber tratado a patadas a los seres mágicos que te encuentras por el camino. Pero ahí ya ves al azúcar y a los confites asociados a las clases más altas, a la nobleza, incluso a la realeza. Situación que perdurará durante mucho tiempo, pues la sacarosa se convertirá en bien de consumo de masas, sobre todo a partir del siglo XVIII y del XIX. Que no, que las mermeladas y las compotas de la abuela preparadas con azúcar no son tan antiguas como solemos pensar.
Juan Panela era hijo de una viejecita que, teniendo en su casa panela para su café, su hijo se robaba la panela todos los días muy temprano, viendo que su madre dormía. Llevaba la panela a la escuela, por eso le quedó el nombre de Juan Panela. Y viendo esto, un día dejó la vieja cuidando la panela a su hijo. Y viendo que en la panela había muchas moscas, les empezó a pegar y le dijo a su madre que él mataba 7 de un puñete. Más allá del apodo del protagonista, esta versión de un cuento popular recogido en Guatemala tiene poco que ver con el azúcar en sí, pero se infiltra en la cotidianidad de la narración como un ingrediente habitual en la vida normal de la gente, con su café y su panela, ambos de producción local. Y la historia de esta producción forma parte de las sombras densas y profundas que arroja Saccharum a partir del siglo XVI sobre las Américas, sobre todo en el Caribe, plagado de tragedias humanas y ambientales. El cultivo de la caña de azúcar se establece pronto en las islas atlánticas, primero en Madeira y Canarias, donde ya la producción depende en parte al menos de mano de obra que no siempre se ha presentado voluntaria precisamente al trabajo. En el Mediterráneo, y más allá, ojo, que no es que seamos especiales en esto, ya existe una larga historia de esclavitud y esta práctica se extiende a las islas macaronésicas conquistadas tan panchamente. Desde ahí, los reinos ibéricos exportarán estos sistemas a las nuevas tierras americanas que caen bajo su control. Y aunque hay voces críticas e incluso leyes que intentan frenar un poco esta explotación humana, no lo consiguen. Y entre los cultivos que más estrechamente dependerán de mano de obra esclava están las fincas y molinos azucareros, conocidos como ingenios. Aunque en algunos lugares los cañamelares y los molinos pertenecen a distintos propietarios, con el paso del tiempo lo más frecuente será que ambas cosas queden ligadas, sobre todo teniendo en cuenta que una vez cosechada la caña tiene que procesarse durante las siguientes 48 horas o se echa a perder. Además es un cultivo que requiere mucho trabajo. Si no le echas horas y esfuerzo, no sale a cuenta. La solución, según emprendedores agrícolas con pocos escrúpulos, pues pagar esas horas y ese esfuerzo lo mínimo posible. Dejando a un lado la mano de obra cualificada, que organiza y controla las operaciones, ¿por qué no tener al resto de trabajadores en régimen de semiesclavitud o de esclavitud total? Las bases de este sistema, con uso de esclavos importados desde África y todo, se sientan en América ya en el siglo XVI, con españoles y portugueses que instalan ingenios en la isla de la Española, hoy dividida entre Haití y la República Dominicana, Jamaica, Cuba, México o Brasil, que pronto se convertirá en la principal región productora de azúcar a ese lado del Atlántico durante el primer periodo de las colonias. Sin embargo, permíteme la ironía, ingenioso perfeccionamiento de los engranajes que mantenían en pie la economía del azúcar se lo debemos a los imperios que tomaron el control del mundo atlántico a partir del siglo siguiente, el XVII, los holandeses, los franceses y los británicos. Aunque la forma de procesar la caña dulce es siempre la misma o casi, la escala de las operaciones aumenta. Plantaciones más grandes y, claro, la cantidad de esclavos necesarios para mantenerlas también. En 4 siglos se estima que el tráfico atlántico de personas desembarca a unos 12 millones de africanos en las costas americanas. Y aunque no todos acaban en ingenios azucareros, muchos sí. Y con sus calderos hirviendo y sus artilugios mecánicos en constante movimiento, por no hablar de las personas que en ellos trabajan, los ingenios se antojan como visiones del infierno a ojos de muchos visitantes. Por desgracia, es un infierno que alimenta paladares ávidos de dulce, o de cachaza o de ron, que son los principales alcohólicos obtenidos a partir de la destilación de la melaza. Y paladares que tardarán mucho tiempo en darse cuenta de que la caña de azúcar no solo satisface los sueños de algunos, sino que para otros menos afortunados encarna sus peores pesadillas. Si has prestado atención al fragmento de cuento que inauguraba el episodio de hoy, habrás notado que la casita de la bruja original, la que describen los hermanos Grimm en sus versiones de Hansel y Gretel, no está hecha de pan de jengibre y mucho menos de chocolate. Las paredes son de pan, el techo está hecho de pasteles y las ventanas de azúcar puro cristalizado. Cuando los Grimm recogen este cuento, la sacarosa ya no es un producto de lujo, sino un ingrediente indispensable para mucha gente. De hecho, pronto ni siquiera será necesario importarlo desde lejanas islas caribeñas, sujetas a los vaivenes del comercio y los conflictos armados internacionales. Pues a principios del siglo XIX se desarrolla una técnica industrial y viable económicamente para extraer y refinar sacarosa no a partir de una caña exótica, sino partiendo de un cultivo local y humilde, la remolacha azucarera.
una variedad de la especie que conocemos como Beta vulgaris y que domesticamos hace unos 4.000 años más o menos en el Mediterráneo, pero por sus ricas hojas comestibles y de la que también obtenemos acelgas y remolachas un poco menos dulces. Aunque el proceso no es exactamente el mismo usado para la caña dulce, la sacarosa resultante endulza igual de bien. Y a partir de mediados del siglo XIX, la industria de la remolacha se consolida como un actor importante en el sector. Hoy aproximadamente un 20% de la producción azucarera proviene de esta planta. Por eso siempre me he preguntado si la bruja germánica de Hansel y Gretel se construyó su casita y sus dulces cristaleras con azúcar de caña importado o con azúcar de remolacha local. Y en cierto modo, qué profética resulta ser esta asociación entre un ser malvado y una morada construida, en buena parte, con grandes cantidades de azúcar, cuya consideración moral ya a partir del siglo XIX empezaba a ser algo, digamos, ambigua. Deseable por una parte, pero moralmente reprobable por otra. Una tendencia que quizás se haya acentuado en las últimas décadas. Nuestros tiempos son bastante aficionados a ensalzar determinados alimentos que de la noche a la mañana se ven transformados en superalimentos con mallas y capa casi. Y a demonizar a otros, a los que se culpa de una larga retahíla de problemas de salud y o ambientales. Y entre estos malos de la película destaca el azúcar, por supuesto. Lo que me fascina de este asunto es que a veces estos problemas son más complejos de lo que parece a simple vista, por una parte, y por otra, que las alternativas populares que suelen proponerse para evitar el azúcar en la dieta no siempre están exentas de sacarosa. Ejemplos tenemos. Respecto a problemas de salud que achacamos al azúcar, pero que son un pelín más complejos de lo que parece de buenas a primeras. Veamos el clásico de las caries. Sí está de sobras demostrado que existe una correlación directa entre el consumo de sacarosa y la salud de nuestros dientes, que empeora a cuanta más sacarosa consumamos, claro. Sin embargo, si echas un vistazo al uso tradicional de la caña dulce en regiones donde se cultiva, observarás una cosa curiosa. Y es que masticar tallo de saccharum para extraer su jugo se recomienda como práctica para aumentar la salud dental y disminuir la incidencia de caries. Y no solo eso, existen estudios que han analizado este supuesto efecto medicinal y varios han concluido que, efectivamente, masticar caña dulce puede proporcionar un efecto protector contra las caries, efecto que la sacarosa refinada, en cambio, no tiene. Curioso, ¿no? Por otra parte, últimamente voy coleccionando recetas de postres que se declaran sin azúcar, porque su lista de ingredientes excluye al azúcar, pero que en cambio no tiene problemas en incluir otros como los dátiles o el sirope de arce o el azúcar de coco, que, a ver, sin duda, ofrecen un perfil nutricional y gustativo mucho más interesante que el azúcar blanco refinado. Pero, teniendo en cuenta que los dátiles contienen un 80% de sacarosa de los componentes sólidos que contienen, y que con el sirope de arce o el azúcar de coco pasa 3/4 de lo mismo, pues técnicamente el resultado será rico en azúcar sacarosa, aunque no provenga de nuestra caña dulce o de una remolacha. Que no seré yo quien enarbole una lanza a favor de un consumo alocado y excesivo de sacarosa, ni muchísimo menos. Pero me parece que a veces como que dictamos sentencias y condenas a la hoguera de alimentos vegetales cuya complejidad se nos escapa, o peor aún, cuya complejidad nos hemos empeñado en eliminar. Que cuando nos obsesionamos en sacrificar cualquier cosa con tal de separar y purificar la sacarosa hasta dejarla blanquísima y reluciente, cuando la aislamos de su contexto, como la casita azucarada de la bruja de Hansel y Gretel, al final creamos monstruos que terminan por devorar esas dulces promesas de placer y felicidad que tanto deseábamos. Y hasta aquí nos ha traído la dulce senda de hoy, que espero hayas disfrutado, y lávate bien los dientes tras la escucha por si acaso. Bueno, o mastica un trozo de caña dulce si tienes a mano. Por cierto, que Hansel y Gretel es uno de los cuentos protagonistas de Cuéntame Sésamo, y por supuesto que salen historias sobre azúcar y cañas dulces y remolachas azucareras, además de que la bruja que dibujó Jacobo es de mis ilustraciones preferidas, y salen abedules y especias también. La transcripción de este episodio ya la tienen en Patreon mis genialísimos frutos luminosos que me apoyan con microdonaciones mensuales para que pueda seguir yo divulgando historias vegetófilas raras como mujer orquesta independiente que soy. Si quieres echarme una mano, encuentras toda la información en patreon.com/ainaserice, enlace en las notas.
Nuestras próximas invitadas están ya casi maduras en el micro huerto de la familia y son mis frutos invernales preferidos por estos lares, donde la temperatura no baja demasiado y les permite sobrevivir sin mayores problemas. 3 pistas te doy para adivinar su identidad, que está tirada. La primera, zumo. La segunda, amargo. Y la última, sangre. Si se te ocurre de quién estoy hablando, ya sabes que me lo puedes contar vía redes sociales, donde me encuentras como Aina se dice, sobre todo Instagram. En Facebook a veces no lo veo, o vía comentario en el podcast mismo, o vía correo electrónico, o cualquier otro método de comunicación que se te ocurre. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y en esta ocasión, enhorabuenas vegetodetectivescas a Carmen, a Juan Carlos, a Candelaria, a Sandra Elena, a Magda, a Sara, a Susana, a Alvarito Bicimundi y a Andrea, que damos remolacha por buena, claro que sí. Y enhorabuena con retraso a Laura, por cierto, que adivinó los frijoles del episodio anterior. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias y casi pedir perdón también a la caña de azúcar por sus dulces dádivas, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.